es lo siguiente. Estamos viendo en la pizarra en fondo azul vamos a llevar un segundo método ahora para poder terminar con ello lo que es el tránsito de avenidas. Lo que resta después es simplemente que ustedes realmente hagan prácticas, porque puede haber algunas combinaciones de métodos para poder resolver. A ver, estamos empezando lo que le llaman el método PULSE. Es un segundo método para poder resolver tránsito de avenidas a través de un embalse. Método PULSE. Este método está vigente en la mayoría de los modelos que hacen este tipo de operaciones. Por eso vale la pena que sepan ustedes de qué se trata. Hemos dicho que la ecuación que usamos es la de continuidad, lo que entra menos lo que sale en el embalse, es la ds sobre dt, ¿no es cierto? Es la diferencia de volumen que queda en el embalse en ese periodo de delta t. Delta t hemos dicho, estamos adoptando igual a 1 hora. Voy a discretizar esta expresión, y si tenemos, por ejemplo, el input, acá lo estoy dibujando, el input consiste de un hidrograma. Dije, perdón, no está presentando la pizarra. Perdón. No está presentando la pizarra. Ya, entonces lo que podemos hacer es... Ya. Ahora sí están viendo la pizarra en fondo azul. Sí, ingeniero, se ve recién. Ya. Fíjense, hemos dicho que hay un input que ingresa en el lago, y del lago sale un output, y también esto se lo representa a través de un hidrograma. Input-output, ¿no es cierto? Si solamente me refiero ahorita al input, podemos considerar valores discretos y decir, por ejemplo, en cualquier hora, a este primer intervalo le llamo el intervalo 1, acá le llamo a esto el intervalo 2. Fíjense que en este segundo método PULSE para resolver el tránsito trabajamos con distancias verticales instantáneas. ¿Se acuerdan que con el método de ensayo de error que hasta ahora ya hemos hecho, habíamos dicho que vamos a considerar el hidrograma de esta manera? Nos decíamos que toda la primera hora, 1 hora, entraba, por ejemplo, 300 metros cúbicos por segundo. Eso era en el ensayo y error que acaban de hacer ustedes en su casa. Pero ahora en este método PULSE, la forma en que se les proporciona a ustedes los datos de entrada son valores instantáneos. Fíjense que el caudal que instantáneamente entra al embalse en el tiempo 1 es 0. El caudal que entra instantáneamente al final de esa hora es este valor, ¿no es cierto? Esa sería la diferencia entre ambos métodos. Los 9, 11, y uno aquí tienes que poner un hito más, 11, ese un hito pones aquí 1. Aquí pongo el 1. Exacto. Aquí pongo el 2. Aquí que pongo. Ahora que es 4 y 1, 5, 6, 7 y 4. Aquí. 11 otra vez. Pones ahí 1 y el unido viene aquí. ¿Viene qué? 1. Ya, disculpen. Entonces está claro que para este método vamos a considerar valores completamente instantáneos. ¿Ya? La distancia entre el tiempo 1 y el tiempo 2 es exactamente 1 hora. Ya. Entonces voy a discretizar la ecuación de continuidad y voy a decir I1 más I2 entre 2
es el caudal que en promedio entra en esa hora. Y 1 es el caudal instantáneo al inicio de la hora. Y 2 es el caudal instantáneo al final de la hora. Y el promedio, cuando hora lo consideramos suficientemente pequeño, es I1 más I2 sobre 2. Lo propio con O menos O1 más O2 sobre 2. Y esto es el volumen al final de la hora menos el volumen al inicio de la hora sobre tiempo. Ya, esa sería la forma de discretizar nuestra expresión. En esta expresión vamos a identificar qué cosas conocemos y qué no conocemos. Por ejemplo, si empiezo a resolver este problema para esta hora, para la primera hora, 1 hora, lo que yo hago es simplemente tomar el valor al inicio de la hora y el valor al final de la hora. Cuando se trata del input, I1 conozco, ¿no es cierto? Es 0. Vamos a hacerlo con otro color porque no nos está saliendo bien. I1 es 0. I2, si por ejemplo como dato tenemos que es 330 metros cúbicos por segundo, tendría que escribir 330 sobre 2. Eso que está escrito ahí, 0 más 330 sobre 2, es una aproximación del caudal que en promedio ingresa durante la primera hora cuando los datos son instantáneos como acá. Si fuéramos a la siguiente hora, si por ejemplo esto fuera 400, después vamos a ver cómo lo usamos. Luego, acá nuevamente hago O1 más O2. ¿Qué es O1? Es el caudal que instantáneamente sale por encima del vertedero al inicio de la hora, y O2, el caudal que instantáneamente sale del embalse al final de la hora. La pregunta a ustedes sería, ¿cuál de los dos conocemos? ¿O1 u O2? Nadie dice qué es lo que conocemos. Fíjense que O1 es el caudal que instantáneamente está saliendo. Si tenemos como dato que empezamos el problema con embalse lleno, entonces O1 es 0, porque el tirante es 0, ¿no es cierto? Entonces acá pongo 0 nuevamente, más O2. O2 es el caudal que instantáneamente sale al final de la hora, y es justo eso lo que no conocemos. Entonces, eso lo colocaremos, O2, de la misma manera podemos decir O2 sobre 2. Este O2 en realidad no lo conocemos entonces, ¿ya? ¿Esto es igual a qué? V2 conocemos, es el volumen al final de la hora, no lo conocemos. V2, como no lo conocemos, lo vamos a colocar dentro de un círculo. Más V1. V1 conocemos, el volumen de espera a la crecida siempre conocemos. Hemos dicho que normalmente lo que se hace es considerar el embalse lleno. Entonces, si el embalse está lleno, sabemos cuál es la cantidad de volumen que contiene. Entonces, V1 conocemos. Y T tenemos que tomar, si estamos trabajando cada hora, 3.600. Fíjense que en este momento tenemos esa ecuación, ya estamos por resolver para la primera hora. O2 sería la coordenada vertical del caudal que sale. Podríamos tal vez eso hacerlo en color verde. Fíjense que al final de todo, yo voy a obtener algo así. Ya, este es output. Ya, en este momento tenemos una ecuación con dos incógnitas y a partir de aquí podríamos darnos métodos para poder resolver. Obviamente que el método que vamos a llevar ahora es aquel que le llaman método Pulse. Y vamos a ver en qué consiste ese método
método pulso. No estoy teniendo dificultad en los colores, ya. A partir de aquí lo que podemos hacer es llevar todo lo que no conozco a la derecha del signo igual y lo que sí conozco a la izquierda. Entonces, a la izquierda me voy a quedar con I1 sobre 2 más I2 sobre 2 menos O1 sobre 2 que se conoce también, y a esto le voy a añadir más V1 que conozco sobre T, y al otro lado me voy a quedar con V2 sobre T menos con signo más O2 sobre 2 sobre 2. Fíjense que lo que desconozco entonces se ha quedado aquí a la derecha. Y decía yo, a partir de aquí ustedes se pueden dar un montón de ideas para lograr resolver. Si, por ejemplo, podría utilizar el solver para poder resolver esto, en realidad, si todo esto de la parte izquierda del signo igual resulta, por decir un valor, 4.400, me estoy dando simplemente, en realidad debería poder calcular, ¿no es cierto? Pero ya, supongamos que eso da 400 y eso es igual a todo lo que está en el círculo rojo. A partir de acá, ¿tienen ustedes una idea de cómo podrían resolver esto analíticamente? ¿Alguien quiere dar alguna idea de cómo resolver? Ya, les voy a decir. V es el volumen, ¿no es cierto? Y sabemos que el volumen es función de la altura del agua en el lago, ¿no es cierto? En realidad esta es la curva altura-volumen del embalse. Para las primeras prácticas hemos tomado esta relación como una línea recta, ¿se acuerdan? En realidad esta relación en Corani es una curva de 5º grado, pero para hacerlo fácil, si es que toda la operación va a suceder de la cresta del vertedor hacia arriba, entonces para ese rango de valores que al final van a resultar, lo que hacemos es adoptar esa partecita de la curva, ¿se acuerdan? Otra vez, si quieren, esta es la cresta esta es la curva altura-volumen del embalse, y supongamos que es algo así. Y hemos dicho que en el caso nuestro, el volumen de agua que vamos a lograr tener durante la operación esta se va a mover en todo ese tramo. Entonces, para todo ese tramo simplemente yo voy a adoptar una relación lineal. Entonces, en ese momento decimos que la relación que necesito acá es simplemente esta línea recta amarilla. Entonces me facilita los cálculos, ¿no es cierto? Eso para recordarles qué es lo que estábamos haciendo. Ahora, lo que podemos directamente inferir de todo esto es que si V es función de H, pero O también es función de H, ¿no es cierto? Creo que en el vertedero de Corani es lo que sale por acá arriba es función de esta tirante y es 1200, creo, por
tirante elevado a la 3 medios, ¿se acuerdan? Y por supuesto el tirante es función de h. En realidad tirante es h menos los 20 metros de altura construida del vertedero. En consecuencia, O también es función de h. Y de estos dos yo puedo juntar ambas expresiones, combinarlas, y de ahí puedo decir que V es función de O a través de una ecuación, ¿no ve? Y acá si a V le pongo 1, a O le debe poner 1. Pero si a V le pongo como subíndice 2, O también será subíndice 2, porque es una relación unívoca, ¿no es cierto? En consecuencia, si logran ustedes establecer esta relación, V es función de O, aquí en lugar de este V voy a colocar toda una expresión donde va a aparecer O 2. Y en ese momento tengo que 4.400 es igual a todo esto y tengo una sola incógnita, la cual puedo resolver, por ejemplo, con Solver, ¿no es cierto? Fíjense, a partir de ahí ya pueden ustedes idearse varias formas de resolver el problema. Ahora, lo que sí vale la pena hacer es mostrarles cómo funciona el método Pulse, porque a partir de acá vamos a explicar a ustedes qué necesitamos para lograr resolver este problema con el método Pulse. Lo que hacemos es hacer un paréntesis y a partir de ello simplemente elaborar nuestra tablita, una tablita al margen de todo el problema. Yo me voy a dar valores de H, ¿no es cierto? Y si la presa tiene 20 metros de altura, me daré aquí 20 metros, 20 metros, 1, 20 metros, 2, 20 metros, 3, etc. Yo puedo, para cada una de estas alturas, calcular el caudal que sale por encima del vertedero. Acá será 0, ¿no es cierto? Si estamos empezando en la situación en la que el tirante es 20, que coincide con la cresta del vertedor, entonces el caudal que sale en esa situación es 0. Pero para 10 centímetros ya tengo un caudal que sale, para 20 centímetros ya tengo un caudal que sale, para 30 centímetros lo propio. También puedo calcular V. Para 20 metros se sabe que el envase contiene, por ejemplo, 140 millones de metros cúbicos. Cuando está 10 centímetros por arriba, contendrá, por ejemplo, 147 y algo. Cuando está más arriba, contendrá 160, acá 180, etc. Y lo que debo hacer también es, a partir de esta expresión, elaborar una expresión combinada, y esa expresión combinada puede ser, por ejemplo, lo que realmente necesito. Y lo que realmente necesito es V sobre 3.600, porque T es 3.600 segundos, más O sobre 2. Entonces, combino estos dos valores de aquí para 20, 0, 140 y produzco aquí un valor. Combino toda esta otra línea de 20.1, O que sale para 20.1, V que contiene el embalse para 20.1, los combino, V dividido entre 3.600 y O la mitad, los sumo y tengo este valor y tengo este valor. Fíjense que esa es la tablita que yo he construido al margen del problema de tránsito. La pregunta a ustedes sería, ¿y cómo puedo usar esta tabla en color rosado que acabo de construir para resolver el problema? ¿Alguien tiene alguna idea? Pónganse a pensar, porque la idea sería
¿Alguien se anima a decir algo sobre cómo usar esa tablita? Ingeniero, Adelante. se puede obtener una función que relacione las dos variables y cumpla con la igualdad buscada. Ya, eso es correcto. Pero la pregunta era, ¿cómo podría yo darle uso a esta tabla que acabo de construir? Lo que usted dice está correcto. Obviamente, en esa expresión donde tenemos 4.400 igual a V2 sobre T más O2 sobre 2, este T va a ser 3.600, ¿no ve? Ahí tendríamos que, en lugar de mantener esa ecuación con dos incógnitas, transformar en una ecuación con una sola incógnita. Y para ello tendría que saber cuál es la relación que liga a V y a O. Si logro eso, sustituyo acá y ya tengo en ese momento una ecuación con una incógnita y ya puedo resolver. Es lo que me acaba de decir usted, que está correcto. Pero ahora la pregunta era, ¿cómo logro usar esta tabla que acabo de construir? ¿Pueden darse una idea? Pónganse a pensar, ¿cómo aplicaría yo esta tabla para la resolución de este problema? ¿Ninguna idea? Fíjense, yo lo que voy a hacer es graficar esta columna de H, por ejemplo, contra esta columna. Y lo que va a suceder es que en la gráfica voy a colocar en la parte de abajo D sobre T más O sobre 2. Y en la parte del eje vertical lo que puedo poner es, por ejemplo, H. ¿No es cierto? Entonces, 20.3 contra este valor viene, por ejemplo, acá. Luego, 20.2 contra este valor, lo grafico acá. Y de esa manera yo obtengo alguna curva, ¿ya? Y a esa curva lo que le han llamado curva indicadora del almacenamiento. Curva indicadora del almacenamiento. Y obviamente en el eje horizontal está V sobre T más O sobre 2 y en el eje vertical H. Entonces, y obviamente ambos ejes están relacionados funcionalmente a través de las expresiones que nos han permitido elaborar la tabla en color de la derecha. A partir de aquí, ¿pueden decirme cómo uso yo esta curva para resolver el problema? ¿Alguna idea o ninguna idea? Y entonces yo se los digo. Fíjense, hasta este momento cuando retorno al problema, he hallado que 4.400 es igual a todo esto que está así. ¿No ve? Y fíjense, eso sale de 4.400. Lo que yo hago es ingresar acá en la horizontal con el valor 4.400 a la curva y directamente leo acá el H2
Correcto. Y de un tirón he resuelto el problema. Entonces, si hace que H2 es un cierto valor, obviamente a través de las relaciones puedo encontrar cuánto es V2 y cuánto es O2, ¿no es cierto? Alternativamente, lo que yo puedo hacer es simplemente trazar acá más tres verticales. La una en términos de H, la otra en términos de V y la otra en términos de lo que necesitemos, O, ¿no es cierto? Entonces, si se fijan, de un tirón al ingresar con 4.400, yo voy a hallar el valor definitivamente correcto adoptado de H2, V2 y O2. Entonces, he logrado solucionar el problema de un tirón. ¿Están de acuerdo? Y una vez que soluciono eso, voy a la siguiente hora. Y nuevamente en la siguiente hora, los valores de inicio son los valores del final de la anterior hora. ¿Hasta ahí se comprende? Si quieren podemos otra vez estresar el hecho de que, al igual que en el método que hasta ayer hemos llevado en la casa, ustedes han debido haber trabajado, espero, el valor definitivamente adoptado al final de esta hora se convierte en valores de inicio de la siguiente hora. Eso significa que la solución de este problema tiene que ser hecha en forma recursiva. Primero soluciono para la primera hora y bien solucionado. Una vez que logro eso, recién voy a la segunda hora. Y en la segunda hora otra vez soluciono los valores del final de esa hora y de ahí me voy a la siguiente hora y en la siguiente hora otra vez tengo que solucionar los valores de final de esa hora y adoptándolo como valores del inicio de esa hora, los anteriores valores finales de la hora anterior, ¿no es cierto? Entonces, si se fijan acá, en esta figura tenemos el subíndice I1 indica el valor al inicio de la hora, el subíndice 2 el valor al final de la hora. Para la siguiente hora, este valor se convierte en 1 y tomo el siguiente como el valor de la segunda hora, ¿no es cierto? Después tomo el resultado 2, lo convierto en 1 para la siguiente hora. Y así voy avanzando hora tras hora. En este método, al igual que en el método de ensayo y error, si hay una hora en la cual me he equivocado, todas las siguientes horas están erradas, ¿no es cierto? Porque es recursivo. Los valores definitivos de final de la anterior hora se convierten en valores de inicio de esta hora. Y de esa manera voy continuando con el tema. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna pregunta o qué hacemos? Continuaremos con más. Sobre las otras, los otros ejes en la curva, ¿podría explicar nuevamente? Esto de acá, ¿están viendo otra vez la pantalla? Sí. Lo que pasa es que aquí ya he borrado los valores de la tabla, pero los voy a mostrar nuevamente en color verde, digamos. Acá me doy un H, ¿verdad? Y H voy incrementando desde la cresta del vertedor hacia arriba. Primero el vertedor se encuentra a los 20 metros. Si se encuentra a los 20 metros, lo que sale en ese instante por encima del vertedor es 0, porque tira ante 0. Conozco el volumen en ese momento, que en alguno de los problemas dijimos era como 140 millones de metros cúbicos. OIV, ¿no ve? Después me doy un siguiente valor, 20,4, digamos. Calculo el caudal que sale por encima del vertedero a condición de que el tirante sea 40 centímetros. Conozco. Y conozco, en base a la curva altura-volumen, el volumen que contiene el lago en la cota, debajo de la cota 20.40, conozco. Después me doy por decir 20,6 u 8 si quieren. Y para 20,8 calculo el caudal que sale con 80 centímetros tirante y el volumen que contiene el embalse debajo de la 20.8, etcétera. 20, qué sé yo.
Yo mismo defino cuál es el delta que voy sumando a los 20, ¿no? Aquí estoy sumando 20.4, 20.8, 21.4, qué sé yo. Conozco. A partir de esto, si se fijan, yo puedo producir aquí una otra columna que proviene de la combinación de V entre T más O sobre 2. ¿No ve? Y obviamente, para esta última columna, combino el valor de volumen, combino con O, y eso produzco y lo coloco ahí. Para cuando H es 20.4, puedo también calcular este valor y este valor. Y hemos dicho a partir de acá, si quieren, yo voy a graficar, representar esto a través de una gráfica. Voy a graficar esta columna, necesariamente esta columna, porque esta columna es V sobre T, que es la que tengo acá. V sobre T más O sobre 2. Sí o sí necesito esa columna. ¿Esa contra qué quieren? Contra esta, por ejemplo, contra la O. ¿No ve? En el gráfico, entonces, yo tendría aquí V sobre T, es la misma que está a la izquierda, V sobre T más O sobre 2, ¿no ve? Y acá voy a tener los valores de O. Eso quiere decir que si en este gráfico entro con el valor 4400, y esta es mi curva, yo puedo obtener el valor de O2, de un tirón, ¿no ve? A condición que en el eje horizontal yo entre con 4400. ¿Y por qué entro con 4400? Porque eso proviene ya de la solución que estoy dando al problema. En la primera hora hemos dicho que he llegado a 4400. Y 4400 debería ser igual a V2 sobre T más O2 sobre 2. Como sé que V2 sobre T más O2 sobre 2 están acá representados en el eje horizontal, entonces entro ahí con 4400, y como en esta ocasión he dibujado esto que está en círculo amarillo versus O, entonces de un tirón obtengo los dos. Pero en lugar de eso yo pude haber graficado eso no contra O, sino contra lo que quieran, contra H, digamos. ¿No veo? Contra H. Entonces entro con los 4400 y directamente obtengo H. Ahora fíjense que de estas 4 columnas, 3 dependen de la última columna. Entonces acá yo puedo paralelo dibujar otro eje que en realidad me proporcione las otras 2 variables que necesito. Puedo aquí también, paralelo a eso, graficar otra vertical, y cada una de ellas va a ser H o V. Entonces, de un tirón, yo obtengo el valor de V, el valor de O y el valor de H, definitivamente adoptados, y además, como este 4400 se refiere al final de la hora, entonces los valores que estoy obteniendo aquí es el H2, el O2 y el V2. ¿Se comprende hasta ahora? Sí, ahora sí. Ahora, fíjense que este método ha sido elaborado hace muchísimos años. Es en la época en la que no habían calculadoras y todo era trabajo con regla de cálculo. Y la regla de cálculo obviamente les da como resultados valores bastante redondeados. Entonces era nomás muy laborioso hacer todos estos cálculos. Pero la curva esta que se han inventado obviamente fue una facilidad que nos permitía obtener resultados rápidamente. Obviamente esto se complica cuando en lugar de hacer esto 20, 20, 40, 20, 80, lo hago 20.1, 20.2, 20.3, 20.4. Esta tabla, la ventaja de esta tabla es que se presta para hacerlo en Excel. Y si se dan cuenta, yo en esta última columna, tengo que encontrar 4400 en algún momento. Pero si no lo encuentro, lo que yo puedo hacer es cambiar estos valores. No dibujar esto cada 40 centímetros, sino lo puedo dibujar cada milímetro. Exagerando, ¿no ve? Entonces 20.0
20.001, 20.002, 20.003. Y en ese momento tal vez el valor 4.400 ya empieza a aparecer. Y si no aparece, simplemente hago 20.401, 20.402, etcétera, hasta que aparezca. Y en Excel eso es sumamente fácil. Simplemente ustedes jalan esto hacia abajo y pueden hacer eso varias veces hasta que aparezca exactamente el valor 4.400. Si aquí aparece el valor 4.400, tengo la solución analítica, todos los valores de V, de O y de H, que combinados proporcionan 4.400, son los valores al final de esa hora definitivamente adoptados. Y a partir de ahí lo que hago es paso a la siguiente hora. Y en la siguiente hora los valores de inicio son los valores del final de la anterior hora. Y de esa manera, en forma recursiva, cubren las 20 horas que dura la salida por encima del vertedero. Porque fíjense acá, el input dura, por ejemplo, unas 6 horas. El hidrograma de crecida, que tiene un periodo de 1000 años, dura 6 horas. Pero una vez que deja de entrar agua al embalse, el embalse sigue rebalsando. Y probablemente se extienda hasta las 30, 40, 50 horas y sigue rebalsando cada vez más poquito, ¿no? Entonces, este ejercicio tienen que hacerlo no para las 6 horas que dura el hidrograma de ingreso, sino siempre tienen que darse un margen y tomar, que sea unas 20 horas. Como esto sucede en Excel o con una calculadora programable, es fácil continuar hacia más allá de las 6 horas que puede durar, por ejemplo, el hidrograma milenal que ingrese en ese embalse. ¿Hasta ahí se entiende? Bueno, en este tema voy a subir ahora, después de que termine la clase, al Classroom, un texto que un poquito habla de la parte teórica de esto. Si ustedes comprenden bien ese texto y eventualmente buscan otros textos al respecto, van a poder contestar a la pregunta que dice, a ver, tal vez acá podríamos hacer otra pizarra, un texto en el que después de leer van a poder ustedes contestar a la pregunta de por qué el caudal de ingreso. A ver, vamos a dibujar. Al final, cuando ustedes terminen el problema, tienen que representar su resultado de esta manera. Este es el input en amarillo y, por ejemplo, el output puede estar en color blanco. Output, ¿ya? Por supuesto que si ustedes logran hacer esto, si esto dura, por ejemplo, 6 horas, y si ustedes logran que esto se convierta en 0 a las 40 horas, en ese momento una forma de controlar que todo ande bien es verificar de que el volumen dentro del programa de input, este volumen en rojo, Ingeniero. ¿Aló? No se ve lo que está escribiendo. Tienen que decirme, porque si no... Ya. Ahí fíjense. En amarillo el input es el hidrograma que tiene un pico 1000 años periodo de retorno que ingresa en el embalse por la cola. Y en blanco el output es el hidrograma, o si era en el caudal en función del tiempo, que sale por encima del vertedor. Si supongamos hecho todo hasta las 40 horas, fíjense, a las 6ª hora dejen de entrar agua, pero yo continúo haciendo los cálculos hasta la hora 40. Cuando hablo de continúo haciendo los cálculos, me refiero a cualquier método. Método analítico, método ensayo y error, y el que estamos llevando también. Una vez que he logrado terminar el tránsito, una forma de controlar es que yo calcule el volumen que
trae el hidrograma de ingreso, achurado en rojo, ese volumen debería ser exactamente igual al volumen del hidrograma de salida, que lo estoy achurando en amarillo, perdón, en blanco, ¿no es cierto? Volumen tiene que ser igual a volumen, ¿no es cierto? Porque al final no estamos considerando pérdidas por infiltración en el vaso del embalse. Como duran unas cuantas horas, tampoco consideramos la evaporación que existe desde la superficie del embalse. Entonces, esa sería una forma de controlar. Normalmente esta forma de controlar no se la hace porque esto supone que debamos hacer los cálculos hasta la hora, por ejemplo, a la hora 40, ¿no ve? Pero como es muy laborioso hacer hasta la hora 40, normalmente no se hace este control. Lo que sí sirve de control es que el pico del hidrograma de salida, fíjense, el pico está acá. Ese es el pico del hidrograma de salida, del output. Ese pico tiene que coincidir con la bajada amarilla del hidrograma de ingreso. Por ejemplo, si ustedes hallaran esta situación, acá tenemos el hidrograma que ingresa, y si el hidrograma que sale del embalse ustedes lo establecen de esta manera, aquí está el pico del hidrograma del output, no coincide con la bajada amarilla, entonces esto está mal. Otra posibilidad es que cuando el resultado que obtienen se parece, por ejemplo, a esto, por ejemplo eso, ese es el pico, también está mal. La única situación que está correcta aquí es la de arriba, que indica que el pico del hidrograma en color blanco, que es el output, la salida por encima del vertedero, coincide con la bajada del hidrograma de ingreso que está en amarillo. ¿Por qué sucede eso? Van a poder contestar cuando logren leer la teoría y a veces es pregunta de examen, entonces tienen nomás que lograr explicar bien por qué sucede eso. ¿Hasta ahí hay preguntas? Ahora, fíjense, estamos considerando esto a partir del ejemplo que hemos dado de un hidrograma que sale del envase a través del vertedero, ¿no es cierto? Eso lo tenemos acá. Si esto es el vertedero, entonces por aquí sale el hidrograma de egreso, output. Otra situación es, por ejemplo, esta, en la que lo que tenemos es la salida por abajo, no por arriba, sino por abajo, y acá tenemos el nivel del agua. Acá también se produce un hidrograma de salida. ¿Se dan cuenta la situación en ambas, arriba y abajo? Arriba solamente estamos considerando el rebose que existe por encima del vertedor de excedencias superficial. En cambio, en esta figura de abajo, el agua sale por un desagüe de fondo. Entonces son dos situaciones diferentes. Y en ambas situaciones se utiliza ambos métodos que estamos desagüe de fondo. No sé si se nota el rojo que estoy escribiendo acá. Tal vez no mucho. Arriba tendremos vertedero o vertedor de excedencias. Vertedero, ¿no es cierto? Y abajo tenemos, obviamente, desagüe de fondo. Pero la técnica del tránsito en ambas situaciones es la misma. Este es un desagüe de fondo. Ahora, en este tema, desagüe de fondo, tienen que poder realizarse de que voy a colocar mi cable porque ya.
voy a un poquito a hablar sobre el tema de de cómo se establece la curva de descarga de un vertedero o si quieren de un desagüe de fondo. Pero eso lo tengo en realidad en algún lado. Les voy a, espero ubicarlo. A ver, pizarra más trans. Bueno, fíjense, yo tengo acá un vertedero tengo esta situación, por ejemplo. Arriba el vertedero tiene una distancia L, y tiene una altura, tal vez con otro color porque parece que no se nota muy bien. Tengo aquí una distancia L y tengo, por supuesto, una lámina de agua que rebosa y a esta altura le llamo TIR, o si quieren H. El caudal que sale por encima de este vertedero, obviamente es V por A. Área es igual a longitud por H, ¿no es cierto? Y la velocidad la podemos medir de alguna manera. Velocidad por L por H. La velocidad es un coeficiente por la raíz cuadrada de 2GH. Esto resulta por L por H. Esto resulta K, la raíz de 2G, H elevado a la 1 medio, L, H elevado a la 2 medios. Esto es igual a K por la raíz de 2GH, 2G todavía, perdón, L, y H elevada 2 medios por H a la 1 medio son 3 medios. ¿Se dan cuenta? Y todo esto lo meto en un coeficiente y digo que es un coeficiente por H a la 3 medios. ¿Ya? Cuando tengo el desagüe de fondo, por ejemplo, tengo esta situación en la que sale el agua de esa manera. Aquí tenemos H desde el tubo hasta la superficie de agua, eso le llamo H acá. Y acá lo propio, Q es V por A, y Q entonces es igual a V es nuevamente un coeficiente K, raíz de 2GH, por L por H. L por H. Fíjense que L por H es válido para el caso de un vertedero de excedencia superficial. Acá en realidad H puede ser, la raíz de 2GH, hay que multiplicar V por A otra vez, y donde A será, por ejemplo, 1/4 pi por diámetro al cuadrado, a condición de que esto sea un tubo, por ejemplo. ¿No es cierto? Tubo. Fíjense que en la expresión QV por A, el área acá arriba va variando dependiendo de cuán alto está el tirante por encima del vertedero, área será más grande. En cambio, en esta situación, el área permanece 1/4 pi por diámetro al cuadrado. Por más de que H suba o baje, el área permanece la misma. Entonces, directamente puedo de acá calcular cuánto es esto. Y al final lo que obtengo es K por 1/4 pi por diámetro al cuadrado por la raíz de 2GH, que es raíz de 2G, por la raíz de H. Entonces, es un coeficiente
por H elevado a la 1 medio. ¿Está claro eso? La diferencia en ambas situaciones. Arriba el H está elevado a la 3 medios, abajo el H está elevado a la 1 medio. ¿Por qué? Porque abajo el área permanece la misma, el área del tubo circular permanece la misma, no independientemente de cuánto sea H. En cambio arriba, H determina la variación que va a tener A, porque el área va a ser L por H. Y si H va incrementándose hacia arriba, entonces área se va a incrementar. En cambio, en el tema del tubo de abajo, el área permanece la misma. Si fuera un tubo, por ejemplo, 1/4 pi por diámetro al cuadrado, una vez que lo construyo, eso queda una constante, no varía más. Y si no es un tubo y es un cajón, base por altura, también una vez construido, permanece una constante. Está claro entonces de dónde viene el H a la 3 medios y el H a la 1 medio. Ya eso no se olviden, en el examen también tienen que poder darse cuenta de esto. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo comprendido? Fíjense que también hay la posibilidad de que el tránsito suceda a través tanto de del vertedero de excedencias y paralelamente a ello también suceda a través del desagüe de fondo. Fíjense, si yo tengo una situación en la que el embalse tiene un vertedero de excedencias y un desagüe de fondo, y aquí tenga yo el agua, y acá tengo el caudal de salida de vertedero, que en el caso de Corrientes más o menos 1200 por tirante elevado a la 3 medios, ¿no es cierto? Actualmente ese 3 medios ya es diferente porque ya hemos explicado que ese embalse, como tiene varios años de existencia, más de 50, la rugosidad del vertedero ya ha cambiado y en consecuencia las fórmulas matemáticas de hidráulica que indican que esto debería ser elevado a la 3 medios, que es lo que acabamos de mostrar ahorita, ya no sucede ahí, así. Entonces es indicativo nomás. Y el desagüe de fondo, y esto puede ser, por decir, 50 veces tirante a la 1 medio, ¿no es cierto? En la primera hora, cuando hacemos el tránsito, el volumen al final es el volumen que había al inicio, más lo que ingresa, sabemos que eso es un dato, menos lo que sale. Y lo que sale es por arriba 1200 por tirante a la 3 medios, por 3600 para convertirlo en volumen, y menos lo que sale por el desagüe de fondo, que es 50 veces el tirante elevado a la 1 medio, pero multiplicado nuevamente por 3600. Fíjense, esta es la expresión que me permite calcular el tránsito hora tras hora en el caso de que el nivel del agua sea mayor a los 20 metros de altura que tiene la presa, digamos, si esto es 20 metros de altura, entonces habrá de base por arriba. Y paralelamente a ello está saliendo el agua por abajo con esa expresión. Obviamente el momento en que el tirante de acá arriba disminuya, baje de los 20 metros, a partir de ese instante el caudal estará saliendo solamente por el desagüe y no también por el vertedero, y en ese momento habrá que cambiar la expresión. Esto, por supuesto, tienen nomás ustedes que darse cuenta, ¿no? ¿Hasta ahí hay preguntas? ¿Ninguna pregunta? ¿O estoy hablando muy rápido, creo? Sí, nadie está haciendo ninguna pregunta. Bueno, no creo que valga la pena que sigamos avanzando tema.
Creo que con el método que hemos llevado hoy es suficiente y no creo que llevemos más métodos a partir de ahora. Con estos dos métodos que acabamos de mostrar, hemos terminado el tema de tránsito a través de un embalse. Lo que vamos a hacer es subo por un lado a Classroom la teoría de tránsito a través de un embalse y ahí se da un ejemplo de tránsito con el método de Puls. Y con eso más estarían ustedes, lo único que necesitarían es lograr, fíjense que este es método de Puls, ¿no es cierto? Hay otro método de Muskingum que se parece a este, pero mejor no lo tocamos. Quedaremos con que este método que están viendo en la pizarra es el método de Puls, que lo utilizan muchos modelos hidrológicos. Y a partir de esto solamente quedaría en que ustedes sí o sí necesitan hacer ejercicios prácticos de manera de manejar este tema para poder responder en el examen. A ver, ¿hay alguna pregunta o ninguna? Porque si no, creo que terminamos la clase acá, porque no vale la pena continuar avanzando. Parece que se han quedado dormidos todos, ¿no? Este es el input, este es el input y acá tenemos el output. Bueno, entonces si no hay preguntas, dejaremos aquí la clase y yo los veo en la próxima clase que sería el sábado. Estén atentos porque voy a subir al Classroom también un ejemplo para que empiecen ustedes a resolver con el método de Puls. Hagan mucha práctica con esto para que el día del examen no tengan problemas. ¿Ya? ¿Hay preguntas? Ninguna pregunta. Nos vemos. Ingeniero, Adelante. ¿va a dejar una práctica para presentar el día sábado sobre este tema? En realidad, antiguamente, cuando estábamos en clases presenciales, yo daba prácticas para que me entreguen en cierta fecha y por puntos, ¿no? Pero después he ido viendo que había muchas copias, ¿no? Muchas personas copiaban de otro hasta el cuarto decimal y eso es medio difícil de creer, ¿no es cierto? Entonces, desde esa vez yo decidí nomás no dar prácticas para entregar por sujeto a nota. Lo que sí he logrado después de eso es hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Personas que están avanzando, llevando el apunte de la materia y que puedan presentar algo en la clase, lo hacen por puntos y de esa manera entonces voy dando puntaje a las personas que realmente están ocupadas. Por supuesto, la práctica que voy a subir a Classroom es para que logren hacerla y eventualmente presentar o decir qué les parece por puntos, pero los que no lo hacen, pues no hay problema, no hay problemas realmente. Entonces, lo que suba al Classroom, intenten hacerlo porque eso les ayuda, ¿no? Ya, ¿hay más preguntas? ¿Ninguna pregunta? No quiero seguir avanzando porque no tiene sentido. Ya, entonces los veo la próxima clase y cualquier cosa ustedes tienen que preguntar, no hay otra. Bueno, que les vaya bien, suerte y los veo el sábado. Hasta luego, Inge. Está bien, Inge, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego.